Casi todo lo que está decidiendo tu vida, no lo estás decidiendo tú. Piensa en esto, en lo que estabas haciendo hace 5 minutos. Antes de encender esto, antes de que tu atención llegara aquí, ¿lo elegiste realmente? ¿O simplemente lo estabas haciendo, como siempre lo haces, sin un momento en que hayas parado a preguntar por qué? Hay algo curioso en cómo vivimos, algo que casi nadie se detiene a notar, y es que la mayor parte de nuestra vida no pasa en los momentos grandes, no pasa en las decisiones importantes, pasa en todo lo demás, en los espacios en los movimientos que ya conocemos de memoria, en las reacciones que ya no cuestionamos, y es precisamente ahí, en esa zona silenciosa, donde algo muy poderoso está operando sin que lo veamos. No estamos hablando de algo oculto ni difícil de entender. Estamos hablando de lo que ya conoces, pero quizás nunca has observado desde esta distancia, de los patrones que ya están en ti, de las pequeñas decisiones que no sientes como decisiones pero que están construyendo tu vida momento a momento, en silencio. Este video no va a cambiar tu vida. Eso es importante que lo sepas desde el principio. No te voy a dar un método ni una lista de pasos. Lo que sí puede pasar, si te quedas, es que empieces a notar algo que ya estaba ahí, algo que quizás ya intuías pero que nunca terminaste de ver con claridad. Y a veces eso es suficiente para que algo en ti comience a moverse de una manera diferente, no porque lo decidas, sino porque ya no puedes seguir sin verlo. Así que quédate un momento con esto. Hay una cosa que todos hacemos cuando nos despertamos por la mañana y casi nadie la observa. Hablo de ese primer segundo. Ese instante antes de que la mente comience a funcionar a toda velocidad, cuando el cuerpo ya está despierto pero la mente aún no ha comenzado a construir el día, y en ese instante, sin que lo notas, algo en ti ya está decidiendo cómo va a ser el resto de la mañana, cómo vas a reaccionar a lo primero que te suceda. Y esa decisión no la tomas tú, la toma un sistema que ha sido funcionando durante años, un sistema que aprendió a predecir cómo vas a sentirte antes de que tú te lo preguntas. Esto no es metáfora, es literalmente lo que está pasando. Tu cerebro no funciona realmente reaccionando al presente, lo hace anticipando. Construye modelos internos basados en lo que ya conoce, y la mayor parte del tiempo, esos modelos son tan consistentes que tú no los percibes como predicciones, los percibes como la realidad misma, como la forma en que las cosas simplemente son. Y ahí comienza algo importante, porque si tú no puedes distinguir entre lo que está pasando y lo que tu mente está construyendo que está pasando, entonces, ¿desde dónde estás viviendo tu vida? ¿Desde la experiencia real o desde la versión que tu mente ya decidió que es la real? Piensa en la última vez que estuviste en un lugar nuevo, un lugar donde no sabías qué esperar. Probablemente fue más intensa, más presente, más real de alguna manera, y no porque el lugar fuera más especial, sino porque en ese momento tu mente no tenía un modelo previo para predecir lo que estaba pasando, así que tuviste que estar presente de una manera que normalmente no lo estás. Y eso se sintió diferente, no porque la realidad fuera diferente, sino porque tu forma de relacionarte con ella cambió. Ahora piensa en tu camino más cotidiano, el que haces todos los días, ese camino que ya conoces tan bien que casi no lo percibes, tu mente llega al destino y casi no recuerda el trayecto, y en ese contraste hay algo revelador. Hay dos versiones de cómo vivimos que coexisten todo el tiempo, y casi nunca las vemos como dos cosas distintas. Una es la versión automática, la que nos ahorra energía, la que nos permite vivir sin pensar en cada paso, y esa versión es necesaria. La otra es la que estamos en este momento, la que observa, la que se detiene, la que hace la pregunta que no se hace normalmente: ¿qué está pasando realmente aquí? Y desde ese lugar puedes ver los patrones que normalmente no ves. Hablemos de los hábitos, pero no de los hábitos que conoces, no de los que te dijeron que deberías cambiar. Hablemos de los hábitos que no reconoces como hábitos, los que se ven tan normales que no te ocurre llamarlos de esa manera. Por ejemplo, la forma en que reaccionas cuando alguien te dice algo que no te gusta, ¿siempre es la misma reacción? ¿Siempre sientes lo mismo? Probablemente sí, y eso no es casualidad, es un patrón. Es un hábito mental que se instaló en ti en algún momento y que desde entonces ha ido operando como si fuera parte de quién eres. O piensa en la forma en que te sientes cuando te despiertas en un día que ya sabes va a ser difícil. Probablemente ya sientes algo antes de que nada haya pasado.
el cuerpo ya reacciona, ya se tensa. Y todo eso ocurre antes de que revises los mensajes, antes de que salgas de la cama, y esa reacción no la estás eligiendo en ese momento, la estás repitiendo, la estás ejecutando desde un programa que ya conoces de memoria. Tu sistema nervioso aprende a preparar una respuesta antes de que el estímulo llegue, y eso evolutivamente tiene mucho sentido. Es mucho más seguro estar preparado de antemano, pero el problema es que esa misma lógica se aplica a situaciones en las que no hay ninguna amenaza real, a un correo electrónico que te espera, a una conversación que tienes que tener, a un día que simplemente no sientes que vaya a salir bien, y en esos momentos el cuerpo simplemente ejecuta lo que ya conoce. Y aquí entra algo importante, que es la diferencia entre decidir y repetir. Porque en la mayor parte de la vida cotidiana lo que sientes que es una decisión es en realidad una repetición. Es un patrón que ya se ejecutó antes, muchas veces, y que ahora se ejecuta solo, sin que lo notas. La mayor parte de la agencia que crees tener es en realidad inercia. Es el resultado de decisiones que tomaste en otro momento, tal vez hace años, tal vez en un momento que ya no recuerdas, y desde entonces esa decisión se convirtió en algo tan normal que dejó de parecer como algo que pueda cambiar. Déjame contarte algo concreto. Hace un tiempo estaba observando la forma en que reaccionaba a los días que ya sabía iban a ser complicados, y noté que la reacción estaba ahí antes de que yo la decidiera, y eso no cambió cuando entendí cómo funcionaba, pero sí cambió la relación que tenía con eso, porque ya no lo vivía como algo que no podía controlar, lo vivía como algo que podía observar, y esa observación me dio un espacio que no tenía antes, no un espacio para solucionar, sino un espacio para ver. El cuerpo juega un papel en todo esto que la mente normalmente no reconoce, porque hay una tendencia muy fuerte a pensar que las decisiones se toman en la mente, pero en muchos casos, el cuerpo reacciona primero, mucho antes de que la mente haya formulado un pensamiento al respecto. Hay estudios que muestran que los músculos responden a una situación antes de que el cerebro la haya procesado conscientemente, y eso significa que en muchos momentos, el cuerpo ya ha decidido algo antes de que tú lo hayas decidido, y esa decisión corporal influye en lo que piensas después. Todo ocurre tan rápido, el estímulo, la reacción corporal, la interpretación mental, todo sucede en fracciones de segundo. Y para cuando tú eres consciente de lo que sientes ya la decisión se tomó, ya la experiencia se formó, y tú simplemente la estás experimentando como si no hubiera sido construida. Pero fue construida. Eso es lo más importante que puedes entender hoy. Cada experiencia que tienes, cada forma en que te sientes, no es simplemente algo que te sucede. Es algo que tu sistema ha construido basándose en lo que ya conoce, basándose en patrones, basándose en memorias que quizás ni siquiera puedes recordar, y esa construcción es tan invisible que la confundimos con la realidad misma. Y si esa construcción está decidiendo tantas cosas en tu vida sin que lo notas, entonces la pregunta natural es, ¿de dónde vienen esas construcciones? Y la respuesta no es tan complicada como podrías pensar, porque los patrones no nacen de la nada, se aprenden, se repiten, se consolidan, y el lugar donde más fácil es verlo es en la infancia, no porque estemos hablando de trauma ni de cosas graves, sino porque es el período en el que el sistema nervioso está más abierto a aprender, y en ese período aprendió muchas cosas que ahora siguen funcionando sin que las recuerdas. Aprendió cómo responder cuando hay silencio en una habitación, aprendió qué significa cuando alguien no te dice nada, aprendió cómo se siente estar solo, cómo se siente no ser suficiente, y todas esas lecciones, aunque las hayas olvidado conscientemente, siguieron operando. Siguieron reproduciendo esa misma forma de entender el mundo, y esa forma de entender el mundo es la que ahora está decidiendo tu vida. No es que estés atrapado en el pasado, es más sutil que eso. Es que llevas contigo una forma de procesar la experiencia que aprendiste en un momento en que eras muy vulnerable, muy abierto, y esa forma de procesar no desapareció cuando creciste. Sigue ahí, sigue funcionando, y la mayor parte del tiempo no la ves porque es exactamente la forma en que ves todo. Hay una cosa curiosa que pasa cuando una persona comienza a observar estos patrones por primera vez, y es que al principio no saben qué hacer con esa observación, porque toda la vida los han enseñado a pensar en términos de soluciones, de arreglar, de cambiar,
Y cuando de repente te das cuenta de que hay algo operando en ti que no elegiste conscientemente, la reacción más natural es querer cambiarlo. Pero no siempre es necesario, porque el solo acto de observar, el solo acto de ver un patrón por lo que es, ya cambia la relación que tienes con él, y a veces, eso es suficiente para que la experiencia se sienta diferente. Piensemos en el cansancio mental, en ese agotamiento que la mayor parte de las personas no saben de dónde viene, ese cansancio que acumulamos a lo largo del día sin notarlo hasta que estamos completamente agotados. La respuesta es que viene de las decisiones invisibles que tomamos todo el día. Cada interacción, cada mensaje que leemos, cada situación requiere que el cerebro tome una serie de decisiones rapidísimas. ¿Esto es amenaza o no? ¿Esto requiere respuesta o no? Y esas decisiones consumen energía, no mucha cada una, pero a lo largo de un día se acumulan. Y cuando llegamos a la noche, lo que está agotado es ese sistema automático que ha estado trabajando todo el día sin que lo vieras. Y cuando esa carga mental es alta, nosotros estamos menos disponibles para observar. Los momentos en que más necesitamos estar atentos son exactamente los momentos en que menos estamos atentos. Es un círculo muy silencioso y muy eficiente. Y sin embargo, en los momentos en que sí lo notamos, en los momentos en que la mente se detiene y observa lo que está haciendo, algo cambia, no de forma dramática, sino de una manera más sutil, porque en ese momento, la experiencia ya no es solo la experiencia, se convierte en algo que tú estás observando, y esa distancia, por pequeña que sea, es suficiente para que el patrón ya no tenga tanto poder sin que lo veas. Los pensamientos se sienten como algo que nosotros producimos, como algo que elegimos pensar, pero la mayor parte de los pensamientos no los elegimos, simplemente aparecen, y nosotros los recibimos como si fueran la realidad, como si dijeran algo verdadero sobre quiénes somos, y esa forma de relacionarnos con los pensamientos es en sí misma un hábito, uno de los más profundos y más invisibles que tenemos. Cuando un pensamiento aparece y dice algo como, esto no va a funcionar, o no estoy siendo suficiente, la mayor parte de las personas lo reciben como verdad. Y desde esa verdad actúan, sin cuestionar la premisa, sin preguntarse si ese pensamiento es algo que eligieron pensar o algo que simplemente el sistema produjo basándose en patrones antiguos, y eso es parte de lo que está decidiendo la vida en silencio, los pensamientos que no cuestionamos, los que simplemente aceptamos como la forma en que son las cosas, esos son los que más deciden, y suelen ser los más antiguos, los que han sido repetidos tantísimas veces que ya se sintieron como parte de ti. Las emociones no salen de la nada, son respuestas, son el resultado de cómo el sistema interpreta lo que está pasando, y esa interpretación está basada en los modelos que el cerebro construyó hace mucho tiempo, y eso significa que en muchos momentos lo que sientes no es una reacción directa a lo que está pasando ahora mismo. Es una reacción a lo que el sistema cree que está pasando, basándose en lo que parecía pasarse antes, y eso no está mal ni está bien, es simplemente cómo funciona. La mayor parte de las personas creen que estar presente es algo que debería ser natural, que no debería requerir esfuerzo, pero el sistema nervioso no está diseñado para estar presente todo el tiempo, está diseñado para ser eficiente. Y la eficiencia requiere automatizar, requiere dejar de prestar atención a lo que ya conoce. Así que no hay que pensarlo como un enemigo, sino como un sistema que tiene su propia lógica, que a veces necesita ser observado nada más. Pensemos en las relaciones, porque son uno de los lugares donde los patrones silenciosos se hacen más visibles, aunque paradójicamente es donde menos los observamos. Cuando estamos en una conversación difícil, cuando alguien dice algo que nos afecta, la reacción es tan rápida que no hay espacio para observar de dónde viene esa intensidad. Parece que viene del momento, de la persona, pero la mayor parte de las veces viene de mucho más atrás. Viene de un patrón que ya conocemos, de una forma de interpretar que se instaló hace mucho tiempo, y todo eso ocurre tan rápido que cuando finalmente estamos conscientes de lo que sentimos, ya hemos tomado una decisión que quizás no queríamos tomar. Y la mayor parte de las personas entienden sus propias reacciones como revelaciones de quiénes son, como si cada emoción dijera algo verdadero sobre su carácter, y eso es algo que el sistema promueve naturalmente, porque para el sistema la consistencia es seguridad, así que cuando una reacción fuerte aparece, la integra a la historia que ya tiene sobre ti,
y esa integración se siente como verdad, cuando en realidad puede ser simplemente un patrón que se repite. Todo lo que sientes es real en el momento en que lo sientes, pero la interpretación que le das, la historia que le construyes encima, esa es otra cosa, y esa capa tiene mucho poder. El cuerpo tiene una memoria que no tiene que ver con los recuerdos que puedes traer conscientemente. Recuerda con tensiones, con patrones musculares, con formas de estar que se instalaron en algún momento y que ahora simplemente son la postura habitual, la forma habitual de sostener los hombros, la forma habitual de respirar, y esas formas no las elegiste conscientemente. Las adoptaste como respuesta a algo, tal vez al estrés, tal vez a un miedo, y luego quedaron como parte de cómo te mueves por el mundo, y esa forma de moverte retroalimenta la experiencia, porque el cuerpo no solo responde a lo que piensa la mente, también influye en lo que piensa la mente. Si el cuerpo está tenso, la mente tiende a estar en alerta. Si está relajado, la mente tiende a estar más abierta. Y ese diálogo ocurre constantemente, sin que lo observes. Así que puedes empezar a ver cuánto de lo que experimentas como la forma en que simplemente eres, es en realidad la forma en que aprendiste a ser, que es una cosa muy diferente. No es que sea imposible de cambiar, es que está tan integrado que no se ve como algo que pueda cambiar. Y eso es parte del poder de estos patrones, su invisibilidad, su capacidad de parecer como la única forma posible de ser. Cuando alguien por primera vez comienza a observar estas cosas, a veces hay una sensación de que algo que creía saber sobre sí mismo no es tan seguro como pensaba, y esa sensación es real, pero no necesita ser angustiosa, puede ser simplemente curiosidad. Puede ser la experiencia de ver con más nitidez algo que siempre estuvo ahí. Y a veces, solo a veces, esa mayor nitidez cambia algo por sí sola, no porque hayas decidido cambiar, sino porque ver un patrón con claridad es suficiente para que la relación con ese patrón sea diferente. La mayor parte del tiempo seguirás sin verla, seguirás viviendo dentro de los patrones sin notarlos, y eso está bien, porque no estamos hablando de una revolución interna, estamos hablando de momentos, de pequeñas ventanas en las que algo en ti se detiene y observa, y esas ventanas son suficientes. Hay una cosa más, y es la forma en que estas cosas se vuelven más invisibles a medida que nos acostumbramos a ellas. Cuando algo se repite mucho, el sistema deja de prestarle atención, lo marca como conocido, y eso significa que las cosas que más necesitan ser vistas son exactamente las que menos probablemente vas a ver, porque son las que el sistema ya marcó como normales, y esa es la trampa más elegante que existe. No es que alguien la haya puesto ahí, es simplemente la forma en que el sistema opera. Así que quizás la cosa más útil que puedes hacer no es intentar ver todo, no es intentar estar presente todo el tiempo, tal vez es simplemente que en algún momento del día, un momento cualquiera, te detengas un segundo y preguntes, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está decidiendo ahí? Sin esperar una respuesta clara, simplemente preguntando, simplemente creando ese pequeño espacio de observación en medio de una vida que normalmente no ofrece ese espacio. Ahora mismo, mientras escuchas esto, hay algo ocurriendo en tu cuerpo que no estás notando. Hay un pensamiento que ya pasó que no registraste. Hay una pequeña decisión que ya se tomó que no percibes como decisión, y todo eso está construyendo la experiencia que estás teniendo ahora mismo. No de forma mala ni buena. Simplemente está pasando, simplemente está decidiendo, en silencio como siempre ha estado haciendo, y lo único que ha cambiado en este momento, si algo ha cambiado, es que quizás ahora lo estás viendo por primera vez con un poco más de claridad, y eso ya es algo, eso ya es suficiente. Gracias por quedarte hasta aquí.